Hoy en día la tecnología de audio ha llegado a un nivel de perfección matemática que resulta casi abrumador. Totalmente. Es un nivel de precisión loquísimo. O sea, si uno compra un convertidor de audio moderno, un DAC, se está llevando a casa una máquina sin ruido, sin distorsión. Claro, toma un archivo digital y lo escupe de forma clínicamente impecable. Exacto, cero margen de error. Pero, y aquí viene lo interesante, hay una tendencia creciente, digamos una especie de rebelión de audiófilos que están gastando su plata en equipos que objetivamente en los gráficos de laboratorio miden muchísimo peor. Sí, es un fenómeno rarísimo. Y justo hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a intentar entender exactamente por qué pasa esto. Bueno, y el centro de todo este movimiento es una tecnología antigua que está regresando con una fuerza increíble. Hablamos de la arquitectura R2R, o de escalera de resistencias. Para entender esto, estuvimos revisando un montón de manuales técnicos, también mediciones súper rigurosas de plataformas como Audio Science Review y obviamente foros de usuarios. Uy, los foros. Ahí es donde la gente discute cada micro detalle sonoro con una pasión increíble, ¿no? Exactamente. Es fascinante leer esos debates apasionados. A ver, para centrarnos un poco, vamos a usar como caso de estudio un dispositivo muy específico que está rompiendo el mercado ahora mismo. Hablo del FiiO K11R2R. Un equipo interesantísimo. Sí, porque estamos hablando de un equipo de escritorio que ronda los $170 estadounidenses, que considerando la tecnología que tiene adentro, pues es una locura de precio. Es un milagro técnico a ese precio, la verdad. Totalmente. Pero la gran pregunta, o sea, el misterio que tenemos que resolver hoy es ¿por qué los fanáticos del jazz y la música acústica están perdiendo la cabeza por un aparato que básicamente le añade imperfecciones a su música? Esa es la paradoja clave aquí. Pero antes de llegar a eso, necesito que me expliques el punto de partida. Si la gente está huyendo de algo, ¿de qué están huyendo? ¿Qué es lo que domina el mercado ahora mismo? Pues, el estándar absoluto hoy en día son los chips Sigma Delta. O sea, desde un teléfono móvil básico hasta, no sé, un sistema de alta fidelidad carísimo. Casi todos usan esa misma tecnología, ¿verdad? Exacto. Y para explicarlo de forma sencilla, imagina un chef usando un procesador de alimentos industrial de altísima velocidad. Ok, me gusta la analogía. El chip Sigma Delta toma la señal de audio y la pica, o sea, la sobremuestrea a una velocidad vertiginosa. Hablamos de millones de veces por segundo. ¡Wow! ¿Millones? Sí, usando matemáticas muy complejas y filtros de reconstrucción. Y el resultado es como un puré perfectamente uniforme. Hiperficiente y con especificaciones asombrosas. Totalmente. O sea, estamos hablando de un rango dinámico donde el ruido de fondo simplemente no existe y cualquier distorsión es tan microscópica que necesitas un equipo de la NASA para detectarla. Literalmente. Pero el problema surge con cómo reacciona el cerebro humano a ese puré perfecto después de un buen rato de estarlo escuchando. Ah, claro. Esa matemática tan veloz y los filtros tan agresivos pueden generar lo que en la comunidad llaman fatiga auditiva. Fatiga auditiva, claro. He leído mucho sobre eso. Sí, porque muchos oyentes sienten que el sonido es demasiado estéril, muy clínico. Sienten que le han quitado como la textura natural a la música. Como si le faltara vida. Exacto. Sienten que falta una coherencia temporal básica. Y ahí es donde entra esta tecnología R2R como el gran antídoto, supongo. Así es. Porque leyendo los manuales a mí me llamó mucho la atención que en lugar de usar un microchip de estos que hacen malabares algorítmicos, el FiiO K11R2R usa un mecanismo casi puramente físico. Esa es la clave de todo. Pero, ¿cómo funciona exactamente eso por dentro? Pues es literalmente una conversión física. El dispositivo utiliza un diseño totalmente diferencial de 24 bits. Esto significa que dentro de esa pequeña caja de aluminio no hay un chip haciendo cálculos abstractos. Lo que hay son 192 resistencias físicas reales, de película fina. 192 resistencias. Sí. Y la señal digital entra y va, digamos, encendiendo y apagando esta red física de resistencias paso a paso. Ah, ¿para dibujar la onda de sonido analógica? Exactamente. Es un proceso súper directo. Pero yo tengo entendido que esas no son resistencias comunes y corrientes que uno va y compra en cualquier tienda de electrónica, ¿no? No, para nada.
Tienen que estar fabricadas y emparejadas con una tolerancia extrema del 0.1%. ¡Wow! Y además deben tener una deriva térmica bajísima. O sea, piensa que un mínimo cambio de temperatura en la habitación podría expandir el material físico y arruinar por completo la precisión del sonido. Claro, porque es algo físico. Y todo este esfuerzo gigantesco es básicamente para evitar usar los filtros matemáticos de los chips modernos. Así es. Huyen de los algoritmos. A mí me da la impresión de que los chips Sigma Delta son como, no sé, ver una película en una pantalla digital 8K ultra nítida. Sí, es una buena forma de verlo. O sea, la resolución es tan apabullante que puedes ver cada poro en la piel del actor, cada defecto en el maquillaje. Es perfecto, sí, pero a veces te saca de la ilusión. Claro. Y siguiendo esa misma idea, el sonido R2R sería como ver esa misma película, pero proyectada en celuloide de 35 milímetros. Ah, con el proyector clásico. Exacto. Si uno se pone a medir píxel por píxel, la película de 35 milímetros es numéricamente mucho menos precisa. Obviamente. Pero el celuloide tiene grano, tiene una textura y un peso visual que el cerebro humano procesa como algo mucho más orgánico, más real. Y fíjate que ese concepto del grano de la película me lleva a la parte que personalmente me parece más contradictoria de todo este análisis. A ver, dime. Si estamos hablando de audio, ese grano se traduce literalmente en distorsión. Sí, en distorsión pura y dura. Entonces, ¿cómo es posible que añadirle distorsión a una canción haga que suene mejor? Porque se supone que la distorsión es el enemigo número 1 del audio de alta fidelidad. Bueno, es que ahí depende completamente del tipo de distorsión. El R2R introduce algo muy específico que se llama distorsión armónica. Ok. Y particularmente armónicos de segundo orden. Armónicos de segundo orden. Sí, porque esas 192 resistencias que mencionamos nunca van a ser matemáticamente idénticas. Por mucho que tengan un 0.1% de tolerancia, siempre va a haber una ligerísima desviación en la conversión. Claro, es física básica, nada es perfecto. Exacto. Pero un armónico de segundo orden es, a nivel musical, la misma nota tocada una octava más arriba. Ah, o sea que no es un ruido caótico molesto. Es más bien como un eco musical que complementa a la nota original. Lo entendiste perfecto. A nivel biológico y psicoacústico, nuestro cerebro no interpreta esos armónicos pares como un error o como una estridencia. ¿Y cómo los interpreta entonces? Los interpreta como calidez, como cuerpo y como naturalidad sonora. ¡Qué locura! Es, digamos, el mismo truco psicoacústico por el cual los viejos amplificadores de bulbos o de válvulas de vacío siguen costando miles de dólares hoy en día y son súper reverenciados. Claro, les dan a la música una riqueza armónica que los números crudos de un laboratorio simplemente no pueden medir. Totalmente. Pues tiene mucho sentido. Y al revisar los debates en los foros de los usuarios, la verdad es que queda clarísimo que este efecto es el paraíso absoluto para los fanáticos del jazz y de la música acústica. Sí, ahí es donde más brilla. Que cuando alguien toca un contrabajo acústico, con un chip moderno escuchas el golpe de la cuerda muy seco, muy rápido. Muy analítico. Pero con este dispositivo R2R dicen que escuchas la resonancia de toda la caja de madera gigante del contrabajo desvaneciéndose lentamente en la habitación. Y ese decaimiento natural es crucial para los géneros que no son electrónicos. Y luego está el rango medio, claro. ¿Qué pasa con el rango medio? Bueno, el rango medio abarca las frecuencias donde viven las voces humanas, los saxófonos, las guitarras acústicas. Los instrumentos más cálidos. Exacto. La arquitectura R2R tiende a empujar ese rango medio hacia adelante en el escenario. Le da una presencia casi física, muy tridimensional, que resulta tremendamente íntima al escuchar. Y para ponerlo un poco en perspectiva con el mercado real, me fijé que muchos usuarios estaban comparando directamente este FiiO K11R2R con DACs Sigma Delta muy populares, de esos que cuestan casi lo mismo. Sí, como el SMSLD200 Pro o el Topping DX3 Pro Plus. Exacto, esos mismos. Y los reportes son bien fascinantes. Dicen que los equipos Sigma Delta te dan un escenario sonoro inmenso, como súper amplio y holográfico. Claro. Pero que a veces los instrumentos suenan un poco delegados o incluso artificiales en comparación. Sí, eso es una queja común. Mientras que el K11R2R presenta un escenario que quizás es un poco más estrecho, más compacto, pero a cambio, las voces tienen como una carnosidad y un impacto físico muy superior. Un sonido con más peso, ¿no? Exacto, más impacto.
Ahora, claro, este diseño físico también significa que pierde un poco de detalle analítico en los agudos más altos si lo comparas de tú a tú con un topping o un SMSL. Es un intercambio. Pierdes un poco de brillo por ganar naturalidad. Así es. Y esto me lleva a pensar en lo moldeable que es todo esto en realidad. Porque el K11R2RR no te obliga a casarte con un solo tipo de sonido todo el tiempo. No, para nada. Tiene 2 modos de decodificación de los que todos en los foros están hablando largo y tendido. El modo NOS y el modo OS. A ver, desempácame esto un poco. ¿Qué pasa internamente cuando alguien selecciona el modo NOS? Bueno, las siglas NOS significan Non-Oversampling, es decir, sin sobremuestreo. Ok. Cuando activas esto, el dispositivo básicamente desactiva cualquier tipo de filtro digital o escalado previo de la señal. Apaga las matemáticas. Literal. Toma la señal digital cruda de la canción, exactamente como viene del archivo fuente, y la envía directamente a la matriz de resistencias. O sea, lo más analógico posible dentro de un mundo que es digital. Exactamente. Físicamente esto provoca una caída progresiva en las frecuencias agudas. Sí, vi los gráficos de eso. Claro, si lo vieras en un gráfico de laboratorio en Audio Science Review, ves que la curva de respuesta de frecuencia empieza a caer en los tonos más altos de forma súper evidente. Lo cual supongo en un examen de ingeniería tradicional se considera una falla técnica garrafal, ¿no? Una falla total. Pero al oído humano significa que eliminas de golpe cualquier sibilancia, cualquier aspereza digital que te lastima los oídos después de, 2 horas de escucha continua. A mí se me ocurre que es como la iluminación de un restaurante. A ver, Imagina que el modo moderno, el de sobremuestreo, es entrar a un restaurante con toda la iluminación halógena blanca encendida al máximo. todo se ve clarísimo. Exacto. Puedes leer el menú a la perfección, ves cada migaja que hay en la mesa, todo está hiper nítido. Sí. Pero el modo NOS sería apagar las luces del techo y dejar solamente las velas en la mesa. Exactamente. Pierdes esa claridad visual absoluta. Ya no puedes leer la letra pequeña del menú sin esforzarte, pero la atmósfera se vuelve increíblemente íntima, romántica y relajante. Me encanta esa imagen. Es tal cual. Ahora, lo que me causa un poco de ruido es algo que mencionan mucho los puristas en los foros. Dime. Si el modo NOS recorta un poco los agudos y, según algunos reportes, hace que los graves más profundos pierdan un poco de rapidez o de articulación. Sí, eso pasa. Entonces, ¿por qué insisten tanto en que es el modo definitivo para escuchar jazz? O sea, ¿acaso no quieres escuchar el platillo de la batería del baterista de jazz con total claridad? Es que aquí entra un concepto técnico fascinante que se llama pre-ringing, o en español, preoscilación. Preoscilación. Nunca había escuchado eso. Te explico. Los instrumentos acústicos, como cuando una baqueta golpea un platillo de metal o un martillo golpea la cuerda de un piano por dentro, tienen un ataque muy violento, muy rápido. Sí. Pues resulta que los filtros matemáticos complejos que usan los chips Sigma Delta modernos, justo antes de reproducir ese golpe brusco, generan un microeco anticipado en la onda sonora. Un eco antes del sonido real. Exacto. Es un artefacto puramente matemático que no existe en la naturaleza. O sea, un piano real no suena milisegundos antes de que tú toques físicamente la tecla. Claro. ¡Qué locura! Y supongo que el cerebro debe notar esa microanomalía de forma inconsciente, ¿verdad? Ese es el punto. Al usar el modo NOS, como no hay ningún filtro matemático activado, no hay absolutamente ninguna preoscilación. Ah, ya entiendo. El ataque de ese platillo o de ese piano es inmediato, es natural y es totalmente coherente en el tiempo. Tu cerebro no tiene que procesar ese artefacto digital extra y por eso resulta tan relajante y tan orgánico escucharlo, a pesar de esa caída en los agudos que mencionamos. Wow. Tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, si un día estás escuchando música electrónica o no sé, algo con sintetizadores muy rápidos, supongo que ahí sí quieres encender las luces del restaurante, ¿no? Sí, claro, cambias de modo. ¿Y qué pasa internamente en el FIO cuando cambias al modo OS, el modo con sobremuestreo? Bueno, ahí el equipo enciende su procesador interno y escala cualquier canción que le pongas hasta los 384 kHz. Y esto lo hace antes de mandar la señal a las resistencias. Muchísima más información. Sí. Aplica filtros digitales para alinear las fases y de repente vas a notar que el sonido se vuelve mucho más plano, más lineal.
O sea que los graves recuperan esa velocidad. Exacto, los graves recuperan la pegada rápida, los agudos se extienden con mucha más claridad y todo el escenario estéreo se abre. En el fondo, intenta simular la precisión clínica de un chip Sigma Delta moderno. Lo intenta, sí. Pero como al final del día la señal siempre tiene que pasar por las resistencias físicas, nunca pierde del todo esa textura orgánica característica del R2R. Tienes un poco de lo mejor de los dos mundos. Digamos que sí, es un sonido más moderno, más enérgico, ideal para géneros rápidos o incluso para videojuegos, donde de verdad necesitas identificar de dónde vienen los sonidos con mucha precisión direccional. La verdad es que suena a que es un dispositivo casi mágico por el precio que tiene. Pero claro, tener este aparato en tu escritorio todos los días no se trata solo de sentarte a escuchar música, también es interactuar físicamente con él. Sí, el uso diario. Y leyendo las fuentes, me he encontrado con que esta experiencia tan romántica del celuloide y las válvulas tiene unos topes muy bruscos con la realidad y las decisiones de diseño del fabricante. Sí. El diseño físico presenta un par de retos importantes que los usuarios señalan constantemente en todas partes. Y el más evidente de todos es la falta absoluta de un control remoto. Lo cual sinceramente me parece un detalle nada menor. Para mucha gente es un deal breaker. Totalmente. Leía el caso de un usuario en un foro que lo quería específicamente para su sala de estar, para conectarlo a unos monitores activos marca Focal, increíbles, y al final canceló la compra porque se dio cuenta de que no iba a poder cambiar el volumen desde el sofá. Es que si todo se controla obligatoriamente desde la perilla frontal del aparato, el equipo básicamente te encadena a estar sentado en el escritorio. No tiene sentido para una sala. Cero. Ahora, para un entorno puramente de escritorio, frente a la computadora, esa perilla funciona muy bien. Por cierto, usa un control de volumen electrónico de altísima calidad para que los canales izquierdo y derecho estén perfectamente balanceados a volúmenes bajos. Eso es bueno saberlo. Sí, pero hay otro problema de ergonomía que está muy ligado a abaratar los costos, y es el peso del equipo. Ah, sí, el peso. El FiiO K11R2R pesa aproximadamente 420 gramos. Es un peso pluma, es pequeñísimo. Fíjate que al principio, cuando vi eso en las especificaciones, yo pensé, qué bueno, es compacto, te ahorra espacio en la mesa. Uno pensaría eso. Pero luego entras a los foros y están llenos de gente quejándose amargamente de esto. Sí, es un problema real. Dicen que el equipo es tan pero tan ligero que cuando intentas presionar la perilla frontal para, por ejemplo, cambiar entre el modo on-off y el OS, todo el aparato se resbala hacia atrás por el escritorio. Se desliza, o lo que es todavía más frustrante para un audiófilo, el peso de los propios cables. Ah, claro, los cables gruesos. Sí, porque si le conectas unos cables RCA de alta calidad en la parte trasera o unos audífonos con un cable pesado en la parte frontal, el propio peso de esos cables levanta el dispositivo de la mesa. Te lo deja flotando. Básicamente, tienes que ponerle una mano encima para estabilizarlo cada vez que quieres hacer un ajuste de volumen. ¡Qué incómodo! Aunque bueno, supongo que es el precio a pagar por tener una tecnología de $170 que normalmente te costaría miles. Exacto. ¿Algún recorte tenían que hacer? Pero, hablando de gastar dinero, tenemos que abordar el debate más salvaje que encontré en toda esta investigación, ¿eh? Uy, ya sé a dónde vas. A ver, explícame esto porque te juro me voló la cabeza. El dispositivo viene en la caja con un adaptador de corriente estándar, como el de una laptop cualquiera, ¿verdad? Sí, una fuente conmutada normalita. Y hay una legión entera de usuarios en Internet asegurando que si compras una fuente de alimentación lineal, externa, gigante y súper pesada como la FiiO PL50, el sonido cambia de forma radical. Es un tema calientito en los foros. Y esa fuente externa cuesta como $150. O sea, cuesta casi lo mismo que el propio convertidor. Sí, es uno de los debates más candentes en el mundo del audio. La narrativa subjetiva en la comunidad audiófila es fuertísima con esto de las fuentes de poder. ¿Y qué es lo que dicen exactamente que mejora? Pues la gente asegura que al conectar esta fuente masiva, de repente el fondo negro, es decir, el silencio absoluto entre las notas musicales, se vuelve mucho más profundo. Dicen que la separación entre los diferentes instrumentos mágicamente se expande y que escuchan microdetalles que antes estaban totalmente ocultos. Pero, a ver, espera un momento. Nosotros cruzamos todos estos comentarios súper entusiastas con los análisis de laboratorios como Audio Science Review.
Sí, con datos duros. Y ahí usan osciloscopios e instrumental de medición extrema, ¿no? Los mejores equipos de medición del mundo. Y resulta que los gráficos de ellos muestran que la señal analógica que sale del dispositivo no cambia absolutamente nada con la fuente cara. Cero. Nada, ni un decibelio de diferencia. Porque leí que el K11R2R ya trae 17 reguladores de voltaje internos en su propia placa. Es un diseño interno muy robusto. Entonces, la fuente de alimentación externa de $150 no reduce el ruido audible ni altera en lo más mínimo la distorsión. Así es. Entonces, mi gran duda es, ¿cómo es posible que tanta gente jure por su vida que la música suena mejor si los datos duros dicen que básicamente están comprando un placebo carísimo? Bueno, aquí entramos de lleno en la psicología humana y específicamente en el efecto de expectativa, que en el hobby del audio de alta fidelidad es simplemente monumental. Me imagino. Imagina la situación. Ponte en sus zapatos. Acabas de gastar $150 extra en una caja de metal pesadísima, robusta, con componentes toroidales preciosos. Sí, se ve de mucha calidad. Instalas el cable grueso, te sientas en tu silla, te pones los audífonos y le das al botón de reproducir. ¿Qué crees que hace tu cerebro en ese instante exacto? Pues supongo que presto muchísima más atención de la normal a la música. Exactamente. Estás haciendo lo que se llama una escucha activa y crítica. Claro. Tu cerebro inconscientemente busca justificar la gran inversión que acabas de hacer. Así que enfoca toda tu atención en los micro detalles de la grabación. Ah, ya voy entendiendo. Y de repente, notas la respiración leve del cantante al fondo o el roce de las uñas en las cuerdas de la guitarra acústica. Pero esos detalles siempre estuvieron ahí, ¿no? Siempre estuvieron ahí. El adaptador de corriente básico que venía en la caja los reproducía perfectamente desde el día 1. Pero tú, antes, simplemente no estabas prestando tanta atención. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y como los descubres justo 10 segundos después de instalar la fuente de alimentación nueva, pues le atribuyes todo el mérito al componente. Exactamente, cuando en realidad el mérito es de tu propio nivel de atención y concentración en ese momento. Me parece fascinante, de verdad, el poder que tiene nuestra propia mente para alterar cómo percibimos lo que escuchamos. Es poderosísima. Aunque bueno, para ser justos con todos, si alguien vive, no sé, en un edificio muy antiguo, con una instalación eléctrica terrible, llena de ruidos de masa que sí son audibles... Bueno, ese es otro escenario. En ese caso, quizás sí te solucionen zumbido eléctrico molesto, ¿no? Sí, claro. En esos casos extremos de anomalías eléctricas severas en la pared, una fuente lineal sí puede limpiar ese ruido de fondo específico. Ya. Pero, y esto es muy importante aclararlo, no va a transformar el perfil sonoro, no va a hacer que el R2R suene más analógico o más ancho de lo que ya es. La firma sonora base es inamovible. Queda clarísimo. Entonces, haciendo un balance general, estamos viendo un dispositivo que enfrenta la objetividad pura de la ingeniería moderna de chips contra la subjetividad y el romanticismo de la experiencia humana. Es un choque de mundos. Lo cual, de hecho, resume perfectamente este fenómeno. Para ir sintetizando un poco todo este conocimiento que hemos sacado de las fuentes. A ver. Si alguien nos está escuchando, alguien que busca mejorar su sistema de audio y se pregunta, oye, con un presupuesto de unos $170, ¿me conviene el FiiO K11R2R si apenas estoy empezando en esto del audio de alta fidelidad? Bueno, basándonos en toda la evidencia empírica que leímos y en las impresiones generales de la comunidad, la respuesta rápida es sí, pero sabiendo muy bien a lo que vas. Claro, con expectativas realistas. Exacto. Desde un punto de vista de valor por dinero, la verdad es que es un hito técnico. Tienes amplificación de sobra, porque entrega 1300 milivatts por la salida balanceada. Que es muchísima potencia. Te va a mover casi cualquier audífono exigente que le pongas enfrente. Y además, tienes acceso directo a una arquitectura de conversión que históricamente, hace unos años, era exclusiva de equipos elitistas de miles de dólares. Totalmente inalcanzable. Sí. Si tus géneros musicales principales son la música acústica, el jazz o el rock clásico de los 70s, y lo que buscas es una escucha súper relajada para trabajar durante horas sin que te duelan los oídos, es una opción excepcional.
O sea, la conclusión es que vas a comprarlo para disfrutar pasionalmente en la música, no para analizarla con microscopio. Exacto. Porque si alguien que nos escucha está armando, digamos, un estudio en casa para producir música, para mezclar pistas, o simplemente es un purista empedernido que quiere escuchar el archivo tal como salió del estudio de masterización. Con esa frialdad clínica que mencionábamos. Exacto, pues este definitivamente no es su equipo. Y bueno, obviamente, como dijimos antes, si lo quieres usar para la televisión de tu sala, olvídate del tema porque te vas a frustrar horriblemente sin un control remoto a la mano. Es que sí es un equipo con una opinión propia muy marcada. Su objetivo no es darte la transparencia absoluta de un quirófano de hospital, sino crear un ambiente cálido e íntimo en tu escritorio. Y fíjate que eso nos deja con una reflexión final que a mí personalmente me parece vital después de repasar todas estas fuentes tan variadas. A ver, ¿cuál es tu conclusión? Pues que la industria del audio ha invertido décadas enteras y seguramente miles de millones de dólares en investigación, desarrollando tecnología para aplanar los gráficos de frecuencia, para eliminar hasta la última molécula microscópica de ruido y para crear conversores matemáticamente intachables. Sí, ha sido la búsqueda interminable de la pureza absoluta. Pero la gran ironía de todo esto es que, al llegar por fin a la cima de esa montaña de la perfección, resulta que una gran parte de nosotros miró a su alrededor y se dio cuenta de que nuestros cerebros extrañaban las imperfecciones. Es paradójico. Parece que en nuestra gran obsesión por la precisión algorítmica y los números perfectos, olvidamos que la música es en su esencia más pura una expresión humana, emocional y orgánica. Qué buen punto. Y quizás esa ligerísima distorsión de las resistencias, ese pequeño grano en la película de la arquitectura R2R de la que hablamos, es precisamente el elemento necesario que hace que la música vuelva a sentirse viva, que se sienta táctil en nuestros oídos. Es como volver a conectar con lo humano del sonido. Exacto. Y creo que es algo muy interesante para que cualquiera se pregunte la próxima vez que se siente escuchar con calma su disco favorito. ¿Realmente estás buscando escuchar la perfección fría de los números? ¿O lo que en el fondo quieres es sentir la imperfección de la madera y la vibración humana?